político. Y ahora sí estamos en comunicación con Mario Riorda, que nos va a ayudar a entender lo que pasa en la Argentina y la política argentina. Mario, gracias. ¿Cómo estás? Buen día. Rosario Agostini te saluda. Buen día, Rosario. Mil disculpas que se cortó la luz en toda la zona donde estoy, así que espero que no tengamos problemas. Ojalá. Bueno, yo siempre hablo y digo cuando anuncio a mis invitados, cuando tengo muy pocos entrevistados, pero siempre digo que si las comunicaciones en Argentina lo permiten, porque lamentablemente es así. Bueno, imagino que estás mirando la escena de lo que pasa en la política argentina, eh, que es muy difícil de sintetizar, perdón, desde luego, pero yo apelo a tu conocimiento y digo que vos nos podés ayudar a pensar. ¿Se nos cortó? Se nos cortó. Bueno, no nos puedes ayudar a pensar, Mario, todavía. Vamos a ver si logramos de nuevo la comunicación. Ahí estoy, ¿eh? Ahí estás. Bueno, a ver si nos ayudas a pensar lo que nos pasa y lo que puede venir. ¿Cómo viste los últimos acontecimientos? El Congreso de la Nación, los gobernadores, el presidente y los casos de presunta corrupción, etcétera. Te escucho. No sé si vale la pena más bien ir a un psicólogo y tratar de entender la complejidad de esto, ¿no? Pero me parece que hay algunos temas que son bastante significativos que yo diría en momentos de bondad, en momentos donde las cosas más o menos salen bien, en momentos donde uno tiene el control de agenda, se ven como virtuosos, pero cuando los contextos cambian, evidentemente es bastante difícil mantener la misma dinámica, ¿sí? Hace un tiempo compartía un video muy interesante de Steve Bannon. Steve Bannon es uno de los ideólogos de las ultraderechas a nivel internacional, pero particularmente muy conocido porque es una de las personas que dio forma a la discursividad y las posturas de Donald Trump en Norteamérica. Y en ese video se lo escuchaba utilizar una expresión muy interesante que él llama inundar el piso. Es una expresión bastante común, yo diría como práctica copiada, emulada por parte de los gobiernos de ultraderecha, donde meten un montón de temas en la agenda de modo simultáneo. Temas sumamente importantes, trascendentes, estructurales, la mayoría incluso necesarios, con temas superfluos, banales y hasta yo diría que como elemento transversal y común a todos, con muchísima entidad polemizante. El objetivo de esta idea de construir agenda política es sorprender a la oposición, es aturdir, es confundir y por tanto también al periodismo que no sabe sobre qué tema jerarquizar en términos de Claro, agenda de noticias. claro. Bueno, esto cuando te van bien las cosas es algo impresionante porque no hay nadie que logre, en términos de esta dispersión de temas, estar a la par, ¿sí? Y es como que siempre la oferta de temas, en términos de construir la agenda, va superando la capacidad opositora o la capacidad analítica incluso, ni siquiera opositora. El problema es cuando estos temas, en el devenir de los tiempos, empiezan a jugarte en contra. Ujú. Y toda tu introducción, Rosario, fue fantástica, e incluso es mayor todavía, de la cantidad de temas que solamente en 24 horas, solamente por quedarnos con 24 horas, que fue el día de ayer, se juntaron, ¿no? Sí. El tema de una derrota legislativa con contundencia, porque además fue mayor, por lo menos en el tema de discapacidad, el tema de la denuncia, el audio filtrado de Españuelo, que llega hasta el vértice del poder, Sí. el tema del Ministerio de Salud cuestionado ampliamente, cuestiones asociadas a un cuestionamiento del INDEC, cuestiones asociadas a la estrategia económica, particularmente en relación a las tasas, solo por citar algunos temas, y todos con un encuadre adverso negativo para el gobierno. Por lo tanto, en algún punto, cuando inundas el piso, para usar la jerga técnica de Silvano, también cuando las cosas salen mal, se te inunda tu propio piso, tu propio departamento. Entonces, es interesante porque mucho de esto, generalmente en gobiernos de esta naturaleza, estilo, característica, suele, yo diría, no pasar inadvertido, nunca pasa inadvertido, pero no necesariamente genera cambios y hay una especie de dogmatismo, hay una especie de intransigencia en el estilo No. de la oposición, con porciones de actores del poder, en general, que empieza a tener una consolidación de lo que llamamos diferencial negativo. Lo traduzco, Dale. bastante más desaprobación que aprobación, y esto genera una situación de tensión constante a futuro. Hay una cuestión que te quería consultar en relación a esta pose que tiene Milei.
respecto de o redoblar, digamos, las apuestas. Generalmente me hace acordar mucho a Cristina Fernández en eso, o mostrar indiferencia. Por ejemplo, ayer, mientras se aprobaba finalmente, la insistencia, perdón, la insistencia de la ley de discapacidad frente al veto eh, producido por Presidencia, se conocían más ampliamente los audios donde Españolos presuntamente dice que presuntamente Karina Milei recibe un 3% de un 8% de coima que se le cobraría a quienes venden medicamentos al Instituto Nacional de Discapacidad. Él se muestra o lo muestran escuchando ópera, digamos, ejecutada por una banda militar, no sé si era cuál de los regimientos era. Digamos, es como patológico desde acá, desde quien analiza, tratar de analizar esas actitudes, porque para mí es como muy complicado analizar la actitud de un presidente que, lo que digo, están acusando a su hermana y a él presuntamente de un delito gravísimo respecto incluso de algo que es peor aún porque le estás robando remedios a los discapacitados sobre quienes dijiste que no tengo plata para darles y a su vez el Congreso abrumadoramente te está, digamos, poniendo una paliza en términos de votos. Esta cosa indiferente, por un lado, y por otro lado, en otras ocasiones es redoblo la apuesta. ¿Cómo, Bueno, cómo analizar esto? yo creo que ahí hay una lectura muy, a ver, de las tantas lecturas que puede haber, Sí, a mí claro. una que me gusta, dentro de mi actividad de posgrado y de mis investigaciones, yo estoy a cargo de la materia de comunicación de crisis en varios posgrados internacionales, incluyendo el de la Universidad Austral, y siempre hablamos esto, de que no es lo mismo analizar un hecho en situaciones de normalidad, en situaciones de rutina, donde un gobierno que tiene poder, incluyendo el poder de agenda, puede apelar constantemente a la conflictividad. Fue característico, como bien vos decías, del kirchnerismo y también es característico, creo que mucho más agravado en la dinámica de Javier Milei, ¿sí? Pero es legítimo porque en general no hay gobiernos que no construyan conflictos. Algunos pueden exagerarlos o la cantidad de conflictos en algún punto se hace difícil de gestionar, pero todos han generado conflictos. Mauricio Macri también, digo, que gestan enemigos que te dan identidad y que además tienen que ver con tu convicción ideológica. Ahí no critico en estos tres ejemplos ninguno de los tres presidentes en cuanto al estilo, ¿sí? Sí, Ahora, el problema es que cuando ese exceso en la generación de conflictividad sucede sin atender el contexto y particularmente cuando esa rutina es cambiada, ¿sí? Con lo que denominaríamos crisis, que lo voy a resumir básicamente en pérdida de poder reputacional, pérdida de poder para moverte, yo diría una condición anómala, disruptiva, que te diferencia de una situación de control, ¿sí? Eso es una crisis, es decir, lo voy a definir en criollo, se te mueve el piso y te sí. caes en esa movida de piso. Entonces, generalmente lo que estudiamos, crisis políticas, hay como una especie de gran recomendación de aceptar una situación anómala y actuar en consecuencia, hacer cosas excepcionales que probablemente no tenías pensado hacer. Cuando eso no sucede y cuando se mantiene el estilo que uno usaba en situación de poder, pero ahora quiere seguir usando en situación de pérdida de poder, es cuando empieza el problema, porque técnicamente el modo de definir esto es negación de crisis. Y Ok. lo peor que uno puede tener para negar crisis, para gestionar una crisis, perdón, es negarla. Entonces, este tema no es menor, porque yo no sé si hay una crisis total del gobierno. Ahora es verdad que recién en tu pregunta, cuando uno analiza y toma distancia, bueno, están todas las características para que se entienda esto como una crisis. Ya el caso Libra fue un ejemplo interesante de muy mala reacción y tardía del gobierno, aunque siempre dije que por un montón de elementos era una crisis de baja magnitud, que curiosamente fue, yo diría, el inicio de un quiebre del romance total de una sociedad donde empezó a perder imagen y empezó a perder apoyo y empezó a perder incentivos, donde incluso la dinámica del antimileísmo empezó a competir palo a palo con la dinámica del antimileísmo, perdón, empezó a competir palo a palo en igualdad de condiciones con la dinámica del antikirchnerismo, ¿sí? Bueno, hoy
en esta situación donde el gobierno no le sobra nada, no le sobra nada en términos de votos y no le sobra nada en términos de opinión pública, una cosa es que el gobierno tenga un buen desempeño electoral, que es altamente posible en las próximas elecciones, pero de Ok. ninguna manera va a arrasar, e incluso se ha generado un ejercicio con muchos incentivos para que un montón de actores que acompañaron al gobierno en el balotaje en 2023 hoy lo compitan. 5 gobernadores en el marco de Provincias Unidas, fugas del PRO en un montón de provincias, fuga del radicalismo en un montón de Sí. provincias, algunos provincialismos que antes acompañaron y no necesariamente y lo van a competir en sus respectivas provincias, da yo diría, una materia prima analítica para decir que aunque al gobierno le vaya bien, nunca le va a ir tan bien, o que diría le sobre cuotas de poder comparado con el antes, por lo menos en términos de votos. Por eso insisto, si en esta situación de desventaja donde el gobierno hoy tiene más rechazo que aprobación, consolidado, lo que llamamos diferencial negativo, donde prácticamente no tiene ningún área de evaluación que tenga más aprobación que desaprobación, esto lo dice el estudio de la Universidad de San Andrés, publicado trimestralmente, la totalidad de las áreas, bueno, genera una situación donde diría, si el gobierno no tiene respeto para entender un contexto que es crítico, que no sé si es técnicamente una crisis, pero potencialmente puede serlo, estamos frente a un problema, ¿sí? Ahora, y con esto termino esta idea, Rosario, Sí. es interesante, hace muy poquitas semanas se cumplieron 6 meses del gobierno de Donald Trump, de su segundo gobierno, ¿sí? Sí. Gallup, la gran consultora norteamericana, mundial en realidad, ni siquiera norteamericana, pero analizando el contexto norteamericano, publicó un informe muy interesante, muy paradojal, y era esto: el gobierno de Donald Trump está en el piso de su popularidad en el segundo mandato, que es 37%, Sí. y a 3 puntos del piso más bajo de su primer gestión, que fue 34 puntos, ¿sí? Ahora, Ujú. el subtítulo de ese informe, que es interesante para verlo en analogía con lo que sucede en Argentina, es: aún habiendo cumplido todo lo que el presidente Trump dijo que iba a hacer. Y resalta además en ese cumplimiento que no hay ningún área de valoración positiva en todo el gobierno, ni siquiera lo que más se valoraba Donald Trump, que tiene que ver con la relación con Irán, que tiene que ver en general con la política internacional y que tiene que ver con la política de migración. Entonces también es interesante para compararlo, porque estos gobiernos no se conmueven pragmáticamente, sino que son bastante intransigentes e inflexibles ideológicamente en posturas ultras, y entonces no ceden. Y esto, cuando hay situaciones de crisis, genera tensiones muy violentas, genera tensiones que de una u otra manera producen bloqueos legislativos, por ejemplo, y va generando una postura, yo diría, donde mucha oposición tiene incentivos a hacer más oposición todavía. La oposición está bastante atomizada o por lo menos fragmentada, es lo que se ve. Pero a mí más me llama la atención porque, a ver, la oferta electoral y la demanda electoral me parece que en Argentina no van de la mano en esta oportunidad, ¿no? Yo siento enorme fragmentación, lo que ves, lo que veíamos en estos días, y no solo en estos días, sino en otras oportunidades, diputados y en algún caso fue algunos senadores, un día votan una cosa y al otro día exactamente votan lo contrario, lo opuesto. Ya no hay repudio a esas actitudes, digamos, poco republicanas por lo menos, o poco coherentes si querés. Hay un Entre Ríos, como digo yo, no sé si vos conocés Jujuy, pero nosotros estamos, el centro de la ciudad está rodeado por 2 ríos, ¿no? Un río podríamos definirlo como el mileísmo o los libertarios, el otro como el kirchnerismo, pero en el medio quedó un sector de la población, si querés chiquito me imagino, que, bueno, están antimileístas porque no son republicanos, como antikirchneristas por todo lo que significó el kirchnerismo. Hablamos de 2 populismos, uno de derecha y uno de izquierda, por lo menos así lo defino yo. Y siento que cuando miro la oferta electoral, no hay mucha opción para esa gente que quedó en el Entre Ríos, ¿no? Ah, no, totalmente de acuerdo. A ver, totalmente de acuerdo, Sí. Rosario. Argentina tiene un problema que no es hace buena cantidad de años, que es el sistema de partidos roto. Cada tanto el sistema de partidos rotos se organiza con algún liderazgo preponderante. Daba la sensación que Milei era el ordenador de liderazgo preponderante, ahora tengo serias dudas, pero por lo menos hasta hace un año lo era, Ujú. con total claridad. Cristina Fernández de Kirchner fue un liderazgo preponderante que ordenó gran parte del sistema político durante mucho tiempo.
Creíamos que Mauricio Macri podría hacerlo, creo que duró un año y luego no lo logró. El liderazgo preponderante es el que de una u otra manera le da chances a la oposición e incluso ordena la oferta electoral de la oposición de acuerdo a qué tan bien y qué tan mal te va a vos. Es decir, se convierte en una variable independiente y todo el resto para tener chances depende totalmente del desempeño de ese liderazgo. Sí, En ese sistema de partidos roto, tiene una serie de consecuencias que vos también le acabas de decir. Cuando se rompe muchísimo el sistema de partidos, no hay sanción al transfugismo. claro. Esto es muy característico de muchos países donde hay cambio de partido a cada rato. Para mí el país dominante, para verlo como ejemplo, e incluso lo suelo muchísimas veces afirmar en ámbitos académicos incluso, es que el sistema de partidos argentino se rompió a la mexicana. Algunas veces tenemos la tentación de compararlo con Perú. No tiene nada que ver, porque Perú nunca se armó. No tiene y no tuvo sistema de partidos estable. México sí lo tuvo, se rompió. ¿Y cómo se rompió? De abajo hacia arriba. ¿Qué significa de abajo hacia arriba, Rosario? Es que primero se rompe la oferta de las provincias y luego en algún momento del tiempo termina rearticulando algo novedoso a nivel nacional, ¿sí? Sí. ¿Qué es lo que pasa en las provincias? Jujuy es un ejemplo, pero no es el único. Baste ver en un ejemplo hoy que lo puede ver todo el país en lo que pasa en la oferta de oposición en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro. Pero en general, la colección de alianzas que hay e incluso lo incoherente de las alianzas que se dan aún con provincialismos en sus respectivas provincias, es impresionante. Es decir, juegan los que son antónimos en términos metafóricos, Sí. juegan juntos en alguna situación porque sí, en realidad, ¿por qué? Porque sí. Y no hay postura ideológica coherente a lo largo del tiempo, y esto se manifiesta no tan solo en la oferta electoral, se manifiesta en las idas y vueltas en las cámaras y las posturas respecto a cada tema en particular, que siempre es una especie de sorpresa. Por lo tanto, cuando el sistema de partidos se rompe y no se reorganiza, lo que hay básicamente es imprevisibilidad. Lo que le otorga a un país, a un sistema político en general, es incertidumbre. No es menor, no es una cuestión teórica, dice, uy, estos politólogos. No, es incertidumbre. Tal cual. Sí, sí. Incluso para el votante, que es lo que vos decías en tu expresión, no tenemos opciones. Bueno, eso es un ejemplo de incertidumbre. No sabes qué hacer, es incertidumbre. Ahora, ese no saber qué hacer me parece que se expresa, por supuesto, Mario, lo nuestro es pura intuición. Te quiero aclarar, nosotros somos un medio muy chiquitito, así que encuestas no tenemos y cuando las tenemos porque las hacemos nosotros. Pero la sensación, la impresión, la intuición con la que trabajamos siempre a través de nuestras redes de comunicación, de vínculos y demás, es que hay mucha gente que tiene un hartazgo superlativo y que siente que la política no le puede, no le cambia la vida. Y acá el efecto ausentismo, ¿no? Me pasa alrededor mío gente que ha ido a votar siempre, que se entusiasmaba o no, pero iba a votar y qué sé yo. Hoy me dice, ¿para qué voy a ir a votar? De 4 personas que me rodean Sí. cotidianamente, que no son los chicos que trabajan conmigo, sino gente que trabaja en otro lado conmigo, la única que va a ir a votar soy yo. De 4. O sea, Eso es así, exactamente. De hecho, hubo 10 elecciones hasta el momento en la Argentina, elecciones provinciales todas, y el resultado del ausentismo fue realmente muy alto, incluso con un récord en la ciudad de Rosario, en ocasión ni más ni menos que de la reforma de una constitución, que uno supone, bueno, sería el claro. debate de los debates en el marco de una provincia. Bueno, fue la peor de todas las participaciones electorales. Ahora, ahí es interesante porque empiezan a aparecer algunas pistas de cómo se da yo diría la explicación o cómo se puede entender el ausentismo en Argentina, ¿sí? Yo hace un rato decía uno, perdón que lo vuelvo a repetir, a mí Sí, me sí. parece enorme esto que digo, no porque lo diga yo, sino por las consecuencias políticas que tiene, y es que gran parte del balotaje se explicó por el antikirchnerismo, ¿sí? Pero Exacto. hoy, cuando el antimileísmo acaba de superar por poco al antikirchnerismo, genera incentivos a varias cosas. Uno, a una oferta, aunque dispersa, no deja de ser oferta distinta al oficialismo nacional, por un lado, justo en un momento donde el peronismo tampoco hizo méritos, que aunque queda claro su rol opositor, tampoco es que hizo méritos de decir, wow, ahora la opción vuelve a ser el peronismo. El peronismo está carente de méritos a nivel nacional, de hecho ha forzado unidades, yo diría con alfileres, en muchísimos distritos. En otros ni siquiera los pudo lograr, Jujuy es un ejemplo, pero más allá de esto, en el fondo, digo, hay una oferta a salirse de las opciones anti. Ahora, es muy significativo porque en algún punto, tras la elección que se dio, la elección de legisladores de distrito, de Sí, legisladores las provinciales. porteños propiamente dicho, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digo,
ahí parecía que gran parte de quien no fue a votar eran los distritos del sur, en donde en esa zona mayormente era fuerte históricamente el peronismo, ¿sí? Ahora, despejado eso, y yo creo que sí hubo algo de eso, desde todo punto de vista, empezó a pasar algo interesante en todo lo que estamos midiendo profesionalmente a nivel país, que incluso empieza a hacerse público, y es que mucho del no votante o del ausentismo real que sucedió o potencial que pudiera suceder está aplicado por el voto joven. Ujú. Un voto joven que tiene una característica. Uno, bajo nivel de compromiso con el Sí. voto. Yo diría, esto le llamamos en la ciencia política con la percepción de eficacia de mi voto. Es decir, creen que mi voto vale poco, no vale para nada, no significa nada el esfuerzo de ir a votar. Y además no hay ni siquiera hay sanción, ni legal ni económica. Y el segundo elemento significativo es que gran parte de ese no votante, que claramente ya identificamos no fue, y de alguno que puede ir, tiene una característica. Ha sido un voto joven muy vinculado a ofertas de o Patricia Bullrich o Javier Milei, que ha empezado a desencantarse con esa oferta, que está algo frustrado en las expectativas o esperanzas que tenía, pero que tampoco ven otras opciones, preferentemente el peronismo, yo diría un nuevo lugar de confort para ir a votar. Entonces, ¿qué decide hacer? No votar. No voto. Esto es muy importante, pero muy importante, Rosario, Sí, claro. porque empieza a generar un proceso de erosión en el sector más sólido que tenía o que sigue teniendo el oficialismo, pero que ha bajado proporcionalmente su solidez. De 4-1 en algunos distritos, en la franja de jóvenes que va de 18 a 30 años, hoy en el mejor de los casos es 2-1. Es un montón, pero cuidado porque las otras franjas ya la reversión existe y entonces se achica esa porción de victoria indiscutible que tenía el oficialismo y que probablemente siga teniendo en la juventud. Anita Aramayo, que trabaja conmigo todos los días, te va a hacer una pregunta, Marito. Con gusto. ¿Cómo estás? Mi sensación es que este gobierno que decía que venía a cambiar todo y que iba a hacer las cosas bien y qué sé yo, está hoy, justo hoy, ayer, antes de ayer y en los últimos días enfrentando los audios que demuestran corrupción o que demostrarían cierta corrupción. ¿Cuánto de esto crees que merma aún más la credibilidad? Porque si hay algo que sostenía Milei es: yo estoy haciéndolo lo que les dije que venía a hacer. Y obviamente ser duro y llevar adelante un montón de políticas y decir que la única manera que lo saquen es con los pies para adelante, pero de repente demostrar que hay una cuota de corrupción que se viene sosteniendo desde el gobierno anterior y que mancha el tuyo, ¿cuánto de esto también puede limar la relación no solo de los jóvenes, sino en general de votante de Milei o el que lo votó porque no le quedaba otra para las próximas elecciones de octubre? ¿Mario? Pregunta y difícil me parece que tiene. ¿Hola? Sí, ¿Ahí me escucha? ahí te escucho. Ok. Es una muy buena pregunta y tiene como mínimo dos tipos de respuestas posibles. Uno, si esto puede generar un trasvase de votos, vale decir, un cambio de votos a favor del oficialismo y cambia de ahí y empieza a ser un voto que favorecería a algún actor de la oposición, yo lo veo bastante difícil, por lo menos en el voto consolidado de Milei, ¿sí? Ajá. Entendamos que gran parte del comportamiento electoral, y este es uno de los basamentos más importantes de quienes estudiamos campañas electorales, ¿sí? Es que esta idea se convierte, o el voto, con un embudo causal donde hay muchísimos componentes, pero casi siempre votamos por lo menos malo. Le decimos en inglés the second best option, la segunda mejor opción, lo menos malo, así de simple, ¿sí? Entonces es un cálculo muy interesante y convengamos que gran parte del eje opositor también ha tenido un desgaste muy importante a lo largo del tiempo por cuestiones asociadas a corrupción. Entonces, dicho esto, creo que una de las grandes, yo diría, posibilidades de fuga electoral es hacia el ausentismo, ¿no? Claro. No sé a quién termina favoreciendo necesariamente el ausentismo, pero es una de las grandes hipótesis de fuga. Ahora, quizás uno podría decir, bueno, pero esto va a favorecer, qué sé yo, a las posturas moderadas, centristas que se suelen autodefinir como republicanas. En los números que estoy viendo a nivel país, incluso donde esta oferta es sólida y fuerte, poco, ¿sí? Poco, porque esa oferta es discreta, porque creo que además algo de esa oferta, no toda, particularmente la de Provincias Unidas, bueno, que también involucra a Jujuy, se pasó, yo creo, dos vueltitas de tuerca antes de tiempo, que es empezar a ofrecer estrategias presidenciales cuando en realidad su fuerza era de, precisamente, y perdón por la redundancia, ser fuerte en su respectiva provincia.
No nos olvidemos que esta elección de octubre es una elección de 24 distritos, no del país, ¿sí? Claro. Entonces, la competencia, de hecho vemos encuesta Libertad Avanza versus peronismo a nivel nacional. Es un error total. ¿Por qué? Porque la competencia no se da con el peronismo en todo el país, se da con los liderazgos provinciales. Y Jujuy es un ejemplo, pero prácticamente es la característica de todos los ejemplos en el país. Entonces, va a competir Libertad Avanza contra la fuerza provincial, salvo en las 3 provincias donde hubo acuerdos, ¿no? Que es Bien, Mendoza, Entre Ríos y Chaco. Entonces, sí. esto es... Mario, Sí, lo ahí estoy está. escuchando. Perdón, a veces la comunicación no es buena, pero bueno, eh, entendí lo de que se pasaron de rosca y yo creo que también fue, bueno, una situación, me parece incómoda incluso para alguno de ellos que no estaba de acuerdo con lo que terminó pasando luego, pero bueno, no importa. Eh, Dos cosas que me parece preguntas que necesito hacerte en términos de mirar el futuro. ¿Qué futuro le ves, si le ves algún futuro, al PRO? Y si crees que efectivamente Javier Milei o las fuerzas libertarias, no sé cómo llamarlas, van a tener una buena performance el 7 de septiembre y ganar en todo caso en octubre, hablo de la provincia de Buenos Aires particularmente. A ver, dos cosas. Lo primero, en mi estilo, más allá de que puedo responderlo profesionalmente y con muchísimos estudios, quisiera tener una visión tranquila y más de corte académico que profesional en lo que representa el PRO. Yo creo que el PRO perdió todo tipo de identidad y además está fracturado y ni siquiera en 2 pedazos, en muchos más Sí, pedazos. No es lo mismo un PRO de Chubut, que ya hoy es socio de Provincias Unidas, a un PRO en el medio como María Eugenia Vidal, a un PRO que tiene características, yo diría, localistas, municipalistas, como algunos intendentes que se ofrecieron como nueva alternativa en la provincia de Buenos Aires, al PRO que negocia con la Libertad Avanza. Todas las formatos PRO que pueda haber en plural son pérdida de identidad, por lo tanto, incluso la total incoherencia discursiva o de posicionamiento del propio expresidente Mauricio Macri me parece que le genera al PRO prácticamente una posibilidad, no digo de extinción porque no voy a ser categórico, pero sí de difícil reconstitución identitaria, por lo menos en el ámbito nacional. E ok. incluso a donde gobierna, por ejemplo, que era su vidriera de lanzamiento y su vidriera innegociable, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí negociaron su identidad y encima con una gestión que tiene un déficit de aceptación muy concreto y muy contundente. Entonces, la verdad que es muy difícil hacia el PRO y me parece que está en el peor de los mundos, ¿sí? Y la segunda pregunta, que tiene que ver con Buenos Aires y el desempeño de Libertad Avanza, va a tener un desempeño muy digno. Si decía antes que en realidad no hay que leer en clave nacional el resultado de octubre, tampoco hay que leer en clave provincial el resultado de septiembre en Buenos Aires, porque no va a haber distrito único, va a haber Claro, 8 resultados distintos, ¿sí? está bien. Entonces, si fuera por el resultado total, yo creo que la paridad, yo no puedo afirmarlo, por favor, y quiero ser muy respetuoso y Sí. prudente, no puedo afirmar, pero los números que estoy viendo es de una paridad absoluta, ¿sí? Desde Ujú. todo punto de vista, en donde hay victorias o potencialmente uno imaginaría que podría haber victorias muy contundentes, por ejemplo, en secciones muy clásicas a favor del peronismo, como la tercera, pero en una victoria de mayor cantidad de secciones a favor de la Libertad Avanza en el resto, ¿sí? Ok, Eso habrá que verlo, pero sin lugar a dudas me parece que va a ser tan competitiva en septiembre como competitiva para octubre. perfecto. Mario Riorda, la verdad que te agradezco este tiempo. Seguramente en algún otro momento te volveremos a llamar porque nos ilumina, nos da posibilidades de análisis más profundo. Nosotros vivimos en la cotidianidad analizando el día a día y a lo mejor no tenemos ni la profundidad ni el conocimiento académico además, ni las investigaciones que vos realizás. Te agradezco realmente este tiempo con nosotros en Trentina FM, la verdad, un millón de gracias. Agradecido yo, ha sido un placer enorme, Rosario. Placer enorme. Bueno,